Oye, ¿podés decir algo sensato después de todo esto? Sí, puedo, creo. Dale. Pero lo que creo que se marca es el contraste entre la agenda política y la agenda pública. Vos claro, mirás la agenda pública y tenés 3 temas: rebrote sanitario, de salud, COVID, inseguridad y economía. Punto. Y del otro lado creo que hay demasiados temas periféricos que no pueden y logran combatir los temas centrales que son los que le preocupa a la ciudadanía. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer... En este sentido creo que tiene una tribuna definida a los que le tienen que hablar y explicar que el acuerdo que va a venir va a tener condiciones que no son las que se sostienen en el discurso, no son ni siquiera las que Cristina querría probablemente. Por lo tanto, está tratando de hacer un mensaje hacia el fondo pidiéndole autocrítica, como si de algún modo se reivindicara la posición de este gobierno de defender la soberanía nacional, la independencia económica, eso que tantas veces se habla. Creo que había ahí, en ese mismo lugar, 2 cuestiones para marcar. Sí. La primera es que lo leyó el discurso, importante porque tenemos un presidente que en la etapa anterior leía bastante menos y metía la pata a lo loco, y ¿no? quizá en estos temas tan sensibles no sea lo aconsejable improvisar o apelar a la propia espontaneidad. Y la otra cuestión es que había un auditorio, pero el destinatario era otro. Claro. Si bien existía un destinatario. Eso es lo loco, claro, ¿no? Un auditorio. Pero en realidad está hablando a Cristina. Él está hablando a la tribuna propia, al sector más ideologizado, que busca una reivindicación de que no se haga un acuerdo porque sí, con el fondo, con todas seguramente los requerimientos que el FMI proponga, sino de algún modo defender la autonomía del país, porque el préstamo no fue pedido por este gobierno sino por el anterior. Uno puede recordar aquel 10 de diciembre cuando asumió Alberto, o el 1 de marzo en la apertura de las sesiones legislativas. El tema principal, no estaba la pandemia en primer plano, era el acuerdo con el FMI. Pasaron 2 años, obviamente todo lo que tenía que ver con las cuarentenas y todo eso que todos los argentinos recordamos, y sigue siendo ese tema principal. Entonces tengo la sensación de que la autocrítica que hizo el macrismo en aquel momento de gradualidad o no explicamos bien la herencia recibida, tomó nota de este gobierno y de algún modo, a medida que las cosas no funcionaron, el ápero Macri o la herencia recibida fue uno de los pilares de la comunicación de Alberto Fernández y todo el gobierno. Todo lo que fue el proceso de negociación con el FMI, el préstamo, cómo lo comunicó el gobierno anterior, el tratamiento de la crisis, digamos, económica, realmente dejó muchísimo que desear y recién pudo encontrar el eje comunicacional hacia la campaña del Sí se puede post-paso. Fue realmente una campaña eterna y con muy mala estrategia de comunicación. Eso dio la oportunidad a que en este momento se pueda de algún modo dejar la responsabilidad del lado del gobierno anterior por los 44.000 millones o los 57.000 millones. Yo me pregunto si no es sumado a lo de Capitanich de hace semanas, digo, este mensaje, este modo discursivo de introducir temas religiosos en cuestiones políticas, ¿no? Porque me parece que quizás uno podrá hacer casualidad, pero me parece que, no sé si acercar al Papa o acercar a los discípulos. De hecho habló de la iglesia evangélica en este momento, y es una iglesia que ha crecido enormemente en Argentina y en Sudamérica. Hay más señales que las medidas de fondo, porque las medidas de fondo, yo creo que hay cierta incapacidad Yo digo, voy a decirlo en palabras más convincentes quizás, pero hay cierta incapacidad o cierta impericia o cierta sensación de que va a ser imposible de que en el corto plazo se consigan los resultados esperados. Entonces es mejor mandar una señal para después tratar de sostener el largo plazo. Yo creo que es una característica de los gobiernos, sobre todo en Argentina en el último tiempo, de mirar demasiado el corto plazo y la búsqueda de resultados rápidos en vez de embarcarse en una política mucho de más largo plazo. El alto perfil en la campaña del control de precios con el bajo perfil actual. Eso es lo que marca esa señal que se exige. Sigue habiendo para hacer una pregunta. Está bien lo que dice Gabriel Lavín. ¿Están controlando los precios? No me consta. ¿O se terminó? No me consta, la verdad que no. Una herramienta, una señal electoral para ese momento de búsqueda de nos estamos ocupando de este tema. Y ahora ha pasado la mirada más en el largo plazo. El mismo contraste que veíamos antes de entre una agenda y la otra. Mientras la política se ocupa de sus temas y pone en primer plano
qué es lo que le interesa a los dirigentes, la ciudadanía corre por otro lado y realmente no solamente está desatenta a estas cuestiones, está desinteresada. Antes se hablaba del desencanto, de la desilusión, hoy es desinterés. Sí. Que es mucho más grave. Mucho más grave porque en realidad se aleja y después nos sorprendemos de la participación electoral, claro, de por qué le preocupa la pandemia, la economía, la salud o la inseguridad. O por qué gana lugar un Milei hablando de la casta política. Total, claro. ¿Por qué encuentra la baja de participación de los votantes en la elección? Sí, lo raro es que nos sorprenda después porque la ciudadanía queda de costado y hay un pequeño círculo que mira estos programas, sí, como los nuestros, de periodistas, círculo político y gente interesada, que realmente es menor a la gran porción de la ciudadanía nacional que está, sí, realmente mirando más que otro canal otros temas. Y la idea desde hace muchos años sostengo de que es uno de los pilares, sí, la no reelección, claro, de la participación y la generación del juego limpio democrático, porque vos cuando no podés presentarte una reelección, en todos los cargos hablo, todos los cargos, 4 años, querés poner 5 años, 5 años, pero cuando vos cortás la posibilidad de que un ser humano, una, sí, persona pueda perpetuarse en un cargo, seguramente va a poder tender más puentes con la oposición, posiblemente le encuentren métodos para, bueno, dejo a mi mujer, a mi marido, sí, a otro, pero la realidad es que después la ciudadanía tiene que elegir y no le queda otra opción al dirigente que tratar de encontrar la vuelta para dar continuidad a los proyectos y no a las personas. A ver, tenemos que ir a una tanda.